¿Se sigue cortando? Te perdemos, Bueno, Diego. si querés, Joel, da la bienvenida, yo voy a acomodarme acá y sigo con mi parte después. Perfecto. Bueno, bienvenidos a todas, a todos y a todes. Como decía Diego, un poco esta iniciativa surge producto de que vimos que muchos miembros que estaban interesados de formar parte de esta beca de creación que larga el Fondo Nacional de las Artes no pudieron participar de esta charla informativa para el sector tango. No sé si hay algún micrófono que está abierto. Habla más fuerte, ahí lo apagó, era Fernando. Habla todo, se te escucha bajito yo. Bueno, ahí me saco los auriculares, a ver si ahí se escucha más fuerte. Perfecto. Bueno, decía que la iniciativa surge a partir de que muchos de los miembros de la red se quedan afuera de esta charla informativa por parte del Fondo Nacional de las Artes acerca de esta beca de creación. Entonces, a partir de estos miembros que pudimos participar de esta charla, decidimos elaborar una especie de resumen, no para repetir por ahí lo que ya está en la página del Fondo Nacional de las Artes, sino para aclarar en aquellos puntos que se hizo hincapié en esta charla, y por ahí también contarles un poquito de la experiencia. Por ejemplo, en el caso mío, yo participé de las becas en el 2019 y gané una de las becas. Entonces, para ver algunos detalles. En el caso mío, yo voy a hablarles un poquito de algunos detalles del reglamento. Es muy importante entender que estas becas son becas que salen a apoyar el proceso creativo, el proceso de creación. Por eso, por ejemplo, si quiero largar un CD, si el objetivo es solamente el CD y comercializar ese CD, no estaría dentro de este formato de beca. Lo que estaría dentro de este formato de beca sería el proceso de creación de ese CD. Entonces es muy importante que al momento de presentar nuestro proyecto esté enfocado al proceso de creación y no al resultado final. Como ya saben, en años anteriores, los participantes que habían ganado una beca el año anterior no podían participar de la beca actual. Esto se sacó este año, y aquellos que han participado, que han obtenido becas el año pasado, así como también años anteriores, pueden volver a participar de esta beca. Tenemos dos categorías fundamentales, que sería la categoría individual y la grupal. En la individual, como dice la palabra, es aquel proyecto que lo genera una sola persona, y en la grupal se entiende por grupal a partir de 2 personas como mínimo. Y a diferencia de otros años, se hace la separación de aquellos grupos inferiores a 4 integrantes y aquellos grupos de 5 en adelante. Para los que son inferiores de 4 integrantes, el monto que se le va a entregar es de 120.000 pesos, y para aquellos que superan los 5 integrantes, 5 incluyendo, es de 160.000 pesos. Entonces, hicieron mucho hincapié en esto, en identificar qué es lo que van a hacer los integrantes de ese grupo. ¿Van a estar en el proceso creativo o en el resultado final? Si van a estar en el proceso creativo, entran en la parte de grupo. Si esos integrantes solamente van a participar del resultado final y no entrarían como integrantes. Doy el ejemplo. Yo en el 2019, mi proyecto era un proyecto grupal de capacitación. Yo tenía varios docentes, pero los docentes formaban parte del resultado final del proyecto. Entonces, no entraron esos docentes como miembros del grupo. Sí entraron como miembros del grupo las personas que me ayudaron en todo lo que fue el proceso de armado de este festival de capacitaciones. No sé si se entiende la diferencia, que por ahí es mínima, pero a veces ahí está la trampa o el error que podemos llegar a cometer al momento de formular este proyecto. Otro punto del reglamento que hicieron mucho hincapié
que va dirigido a argentinos, argentinas o extranjeros que residen legalmente en el país. Eso es muy importante. Y a aquellas personas que participen de un proyecto grupal no pueden participar de otro. Sí pueden participar, por ejemplo, yo participo en un proyecto grupal y participo en un proyecto individual, pero no puedo participar de 2 proyectos individuales y 2 proyectos grupales. Y en el caso de que yo salga elegido y yo salga elegido tanto de forma individual como grupal, siempre se va a dar prioridad al proyecto grupal. ¿Hasta ahí se entiende un poquito? ¿Genera alguna duda? Bien. No sé, Miriam, si querés seguir vos. Permiso, si quieren, me incorporo porque va de la mano con esto que está hablando Joel en mi parte. ¿Se me escucha mejor ahora? Sí. Perfecto. Bueno, se hizo como un debate de preguntas ahí que la gente iba haciéndole al equipo del FNA, como preguntas frecuentes. Inclusive también hay preguntas frecuentes dentro de la página, si quieren chequearlas. Ahí le vamos a pasar el enlace de la página por el chat. Y en general lo que tiene de diferente esta beca en particular a becas de ediciones pasadas es que esta vez, si sos beneficiario, se te asigna el monto completo de una sola vez al inicio. Entonces uno puede contar con ese dinero para poder generar el proceso creativo, ¿no? Y no como antes que te daban por partes y uno tenía que entregar cortes, evaluativos y demás. Eso me parece que es muy interesante porque es la diferencia abismal. La plata va a estar al inicio para poder crear. Este dinero puede utilizarse inclusive el 100% para honorarios, si así lo requiere el proyecto, o para la compra de insumos, ¿no? Que tienen que ver con la parte productiva, la parte creativa. Pero no exige el FNA que haya una rendición posterior, ¿sí? Hay que hacer un informe contando cómo fue los resultados, si se cumplió o no. Hay que entregar material gráfico y de redes sociales o periodísticos que den fe de que se hizo el proyecto, pero no piden ningún tipo de facturación. Entonces, eso también lo hace un poco más fácil a la hora de aplicar. Entre las preguntas que más escuché o que más se hizo hincapié es si alguien puede ser partícipe de 2 proyectos, ¿no? Si yo, por ejemplo, puedo aplicar a un proyecto grupal, como dijo Joel, que puedo estar en uno individual y uno grupal, yo puedo estar inclusive en los 2 como representante, pero siempre el resultado va a ser solamente uno ganador, ¿sí? Si se eligen los 2 ganadores, va a primar siempre la parte grupal, ¿no? Como lo acaba de explicar Joel recién. Y otra parte de la postulación, y que también generó dudas, es que piden que haya, antes que uno pueda contar los antecedentes del grupo y subir currículum vitae de los participantes. Y acá se hizo como una diferencia muy, muy clara de qué es una cosa y otra. Como que antecedentes del grupo tienen que ver con cosas, eventos, creaciones o producciones grupales que haya hecho ese grupo, con los que haya participado los miembros de ese grupo, ¿sí? Pero no quiere decir que este mismo grupo sí o sí haya hecho cosas antes. El grupo se puede conformar específicamente para este proyecto creativo. Pero igual como antecedentes van los antecedentes grupales que tienen ellos. Otros festivales, otras obras, otros libros, según para qué sea, ¿no? El dinero. Y aparte, el currículum vitae va más en cuanto a la formación, a los datos, a la trayectoria de cada miembro en particular.
tienen que estar las dos cosas. Y a la hora de marcar antecedentes, sirve absolutamente todo, hasta un enlace de un flyer subido en Facebook o en YouTube, hasta un video subido de una publicidad en alguna red social, sirve todo como un aval de que se hicieron esas actividades o esos productos anteriores. Que uno puede inclusive subir los links solamente en un solo archivo y ahí ya queda. Bueno, creo que en general las preguntas más difíciles de entender son esas. Después todo lo demás está en la página en cuanto a los montos, a cómo inscribirse, a los plazos. El plazo es hasta el 11 de mayo, así que por eso hay que apurarnos ahí en aplicar. Y si hay gente que durante el 2020 fue beneficiaria de otras convocatorias del FNA, como la beca, el Fondo Sostener Cultura 1, 2, el Fondo Desarrollar y demás, también pueden aplicar a este, no son invalidantes, porque inclusive la beca, el Fondo Desarrollar y la beca Sostener Cultura 2, hay tiempo hasta junio, si no me equivoco, para hacer el informe final, así que no entra como que todavía está pendiente eso. Así que bueno, esa era otra salvedad, porque mucha gente recibió esos fondos el año pasado. Diego, hay una pregunta ahí en el chat. A ver. En el chat hay una pregunta. Sí, sí se puede. Sí se puede. Vos podés, por ejemplo, preguntaban la vez pasada si mi proyecto es para hacer una obra de tango, por ejemplo, y voy a convocar bailarines. ¿Esos bailarines son parte de mi proyecto o no? ¿Es individual o es colectiva la postulación? Y en este caso, como explicó Joel recién, si esa gente es parte del proceso creativo y es indispensable para que se desarrolle ese producto, es grupal, y tienen que estar inscritos, y hasta te conviene que estén inscritos porque es más el monto, ¿no? Si no, individual son 80.000 solamente, y si son 2 o 4, 120, y si no, 160.000. Pero si esta gente solamente va a estar en el final y no fue parte de la parte creativa, ahí no. Ahí es una postulación individual. Diego Eva hace una pregunta que también responde a lo mismo que venimos diciendo. Dice, en nuestro caso somos una escuela de formación. ¿Es necesario subir CV de cada alumno o solo de los directores? En ese caso depende de quién forma parte del equipo. Si toda la escuela de formación, si los 30 alumnos van a ser parte de la parte creativa, y ahí sí vas a tener que subir el currículum de todos y estar los 30 inscritos inclusive en el registro del FNA también, ¿no? Pero yo creo que eso se lo puede manejar a la hora de formulación. Vos podés poner a los directores o a los profesores o a referentes dentro del grupo y después, bueno, se puede sumar más gente en el trabajo. Sí, los formularios son todos online. Ahí vamos a subir ahora la página del FNA donde está directamente la convocatoria. En la misma, sí. Ahora Miriam va a mostrar eso de los formularios, así que ella va a encargarse de eso. Si hay alguna pregunta, la respondemos al final, y si no, bueno, vamos charlando entre todos. Antes de pasar a Miriam, para aclarar algo y remarcar algo que dijo Diego, es muy importante que si vamos a participar de un proyecto grupal, todos los miembros, además de presentar el currículum, deben estar inscritos en la plataforma, en el registro del Fondo Nacional de las Artes. Cada miembro tiene que tener su usuario dentro de la página del Fondo Nacional de las Artes. Eso es muy importante porque un error como ese te puede dejar a tu proyecto fuera de la postulación a la beca. Entonces, eso es algo que también se resaltó mucho. Hay una pregunta más ahí. Leo. Me parece muy interesante lo que acaba de decir Joel. Cometemos el error, me ha pasado, de dejarlo para último momento, ¿no? En las últimas 30 horas uno tiene que llenar estos formularios que alguien te dijo, no es difícil. Cuando te metes, y por ahí uno lo hace a deshora, a las 2 de la mañana, resulta que te comienza a pedir papeles y
papeles, fotocopia, o no fotocopia, estoy muy antiguo, números y quiz y cuestiones. Soy del otro siglo, disculpen. Entonces uno se traba. El formulario, mientras uno lo va cargando online, ¿lo puede ir memorizando el sistema o hay que cargarlo de una y darle preguntas que viene Tito? Se puede ir cargando dato a dato, ¿sí? O sea, lo primero que tienen que hacer es registrarse en el Fondo Nacional de las Artes, tener el registro. Eso es lo primero que le van a pedir. Y luego, una vez que ingresan a la página para la inscripción a este llamado de becas, entonces ahí pueden ir cargando. La plataforma guarda los datos y luego en otro momento se puede volver a ingresar. Sí, Joel, estabas... Algo muy importante respecto a esto es, si alguno ya participó de años anteriores, este mismo mecanismo se repetía. Cada miembro debía tener su usuario en el fondo, en la página del Fondo Nacional de las Artes. ¿Qué pasó este año? Este año la página se actualizó, se renovó, y esos usuarios que estaban creados desde el año 2020 para atrás, hay que volver a crearlos. En el caso mío, por ejemplo, yo ya tenía mi usuario, yo ahora me meto para empezar a cargar y mi usuario no figura, debo volver a cargarlo. Digo porque a lo mejor ya se han presentado alguna otra beca y están confiados con que ese proceso ya lo han hecho. No lo dejen a último momento, porque si bien es muy fácil, la página te va guiando para hacerlo, te lleva su tiempo. Te lleva su tiempo recolectar toda la información y poder cargarla. Entonces, no lo dejen a último como consejo. Ahí hay una pregunta de Ángela Sarmiento, que pregunta si en el caso de haber iniciado una etapa previa de investigación afecta. No, podés, porque vos podés proyectar que esta beca o este dinero va a ser para tal etapa creativa dentro de un total. Lo que no se puede es que el total o el 100% del proyecto sea para divulgación del material o para una gira o para una edición, por ejemplo. Pero si tiene que ver con parte creativa, sí, vos podés puntualizar específicamente qué actividad dentro de tu proceso o tu proyecto general vas a encargarte. Y, por ejemplo, si, eso les decían, si, por ejemplo, mi idea es generar un CD y publicarlo, la publicación en sí no entra. Pero si yo hago etapas previas de creación, sí puede ser creación y divulgación. Ahí entraría la divulgación, por ejemplo, en ese caso en particular. Yo sí me explico si respondí la pregunta. Después, Emilia Andrada pregunta, bueno, habla de los proyectos grupales, que esta cantidad, ¿no? Si son 30 o no todos los miembros de una academia, creo que era. Lo que pide el FNA son 5 o más. No aclara cuántos más sean, pero convengamos de que mientras más sean, va a haber que hacer más currículum vitae, más, tiene que firmarte una planilla cada miembro, tiene que ser antecedentes de grupo. Eso lo va a contar Miriam ahora, pero mientras más gente sea en el proyecto después de 5, no te cambia el monto que te van a dar y te generan más trámite para vos, ¿no? Como opinión. Tenemos una pregunta que hace Leo. Dice, si se comete un error en la carga, ¿se puede subsanar luego? En base a eso, vos tenés la posibilidad de ir cargando datos en tu usuario, en tu proyecto. Mientras que vos nos envíes esos datos como ya datos finales, eso se va cargando y vos los podés ir modificando. Una vez que lo seleccionaste como datos cargados, finales, eso ya no podés volver atrás. Pero en el proceso vos podés ir cargando y modificando. Pero bueno, ahí Miriam va a hacer hincapié en esto de los formularios. Otra pregunta, Emilia Andrada habla así como
como hablaban de un proyecto que ya tiene una etapa previa hecha, como investigación, por ejemplo, ella pregunta si tiene una parte ya financiada. Es lo mismo, porque vos podés tener financiado una parte y te falta la parte creativa o una parte dentro del proceso creativo financiar ahora, digamos. Si está bien aclarado y está delimitado para qué va a ser el dinero, si bien no te piden que vos después tengas que entregar facturas y hacer un presupuesto detallado y demás, mientras más info les des, es mejor, y que sea específicamente para la parte de creación. Presupuestos, pide a grandes rasgos qué vas a hacer con el dinero. Vos podés poner 100% honorarios si querés, o podés poner 100% vestuarios, pero no hace falta que pongas ni will de empresa, ni monto específico, ni nada. Inclusive tu proyecto puede pasarse de los 160.000 que te dan, si es grupal, y vos ponés que una parte la vas a poner vos, como trabajo propio, como tu espacio, tu computadora, tus insumos, digamos. Hay otra pregunta más. Si mi proyecto ya tiene una parte financiada, ¿esta beneficia en su elección? En algunas becas este es un factor que beneficia y en otras no. Mi pregunta es sobre si este factor es beneficioso o no. Sinceramente no sé. Sinceramente no lo sé yo si suma o no que ya tenga financiado una parte. Yo me imagino que no tiene nada que ver en realidad. Depende del alcance del proyecto. Si es un proyecto, un megaproyecto, un festival, y tiene varias etapas, y hay que buscar financiación de muchos lugares, y hay auspiciantes, y hay varias etapas. Yo creo que si está bien fundamentado, depende en el producto total qué tan grande y qué impacto tiene socialmente para que sea importante o no. Yo puedo contar mi experiencia en ese caso. En el caso mío, el proyecto mío tenía una parte que era financiado por sponsor, y pude acceder a la beca. También conozco otra gente que su presupuesto era pura y exclusivamente de lo que el fondo le diera. Y también accedieron a esa beca. O sea, creo que no es un factor que determine si te van a dar la beca o no. Creo que el proyecto en sí, cómo bases tu proyecto y si tu proyecto está dirigido al proceso de creación, eso sí va a ser determinante a la hora de si te dan la beca o no, pero no en cuanto al presupuesto. Ahí hay una pregunta de Guadalupe que dice, ¿el monto del presupuesto debe coincidir con el valor de la beca? No necesariamente, porque como es una beca de creación, es de una etapa. Hay que tener en cuenta en cuántas etapas yo divido mi proyecto creativo. Mi proceso creativo tiene muchas etapas. Una etapa primigenia, una etapa de investigación, bueno, todas esas etapas tengo que tener en cuenta y en claro. Después cuando veamos el formulario, eso va a estar determinado. Este monto puede ser para la segunda etapa, en una etapa donde yo estoy haciendo un proceso de construcción de un acorio, por ejemplo. Entonces el dinero necesito para la sala de ensayo, para los bailarines que van a participar, etcétera, etcétera, para los viáticos que estas personas van a necesitar, y para eso puedo destinar ese monto. No necesariamente todo el monto que implica el proyecto creativo tiene que ver con el monto de la beca. ¿Sí? No sé si les queda claro. Como es de proceso creativo, es de una etapa o dos o tres del proceso creativo, no necesariamente de todo el proyecto de la obra. No puede ser menos. De hecho, vivimos en un país con... necesito 70.000 pesos y estoy aplicando al grupal de 160, ¿no? Al menos tiene que llegar al monto tope de la categoría en la que me presento, y de ahí sí puede pasar ese monto, pero no ser menos. De hecho, dentro del reglamento tenemos un límite de 9 meses para, una vez que recibimos el desembolso, para llevar a cabo este proyecto. Vivimos en un país con inflación y sabemos que puede ser que este presupuesto inicial se modifique una vez que yo reciba este desembolso. Y el fondo lo sabe porque cuando te envían luego las preguntas para que vos completes respecto a
si pudiste realizar el proyecto o no. Una de las preguntas que hacen es si tu presupuesto se tuvo que adaptar, si tu presupuesto alcanzó, si tu presupuesto inicial se mantuvo o se modificó. Así que no hacen mucho hincapié en eso. Ujú. Bien. Pregunta. Tema cuenta, ¿dónde y cómo gira el dinero el Fondo Nacional? ¿A través de una cuenta que tiene que ser de la Sí. misma titularidad del titular de Ahí. la inscripción? Ahí en el formulario que voy a dar dice dónde va a ser depositada el dinero. Si les parece, pasamos a Miriam, que va a hablar del formulario y toca todos estos temas. No sé si están todos de acuerdo. Perfecto. ¿Sí? Miriam, no Bueno, sé si entonces, sí, dale, voy a compartir pantalla. Ahí compartimos. Díganme si lo ven. ¿Están viendo? Ahí está. ¿Sí? Ahí está, Ahí está. aparece. Bien, perfecto. Entonces, este formulario que yo estoy mostrando es el formulario individual, ¿no? Esto es lo que ustedes pueden bajarlo desde la página para ir revisando qué documentación necesitan. Lo primero que les van a pedir, bueno, ya les dije, lo primero que tienen que hacer, si no tienen registro dentro del Fondo Nacional de las Artes, registrarse como usuario del Fondo Nacional de las Artes, ¿no? Entonces ahí ya les va a aparecer cuando ustedes, si ya están registrados. ¿Una reunión con el ministro de Cultura? Diego, tenés el micrófono encendido. Ya les va a aparecer el número de DNI en la plataforma, ya está registrado usted, entonces ya esto no van a tener que ponerlo porque ya aparece. Ahí tienen que sacar fotocopia, confirmar número de DNI, si es individual va a ser solo de uno, si es del grupo, todos los DNI de quienes conforman el formulario. Ya hay dos formularios, uno para grupal y otro para individual. En el grupal aparecen todos los que integran el grupo, ¿no? Si son 2 o si son 5. Bueno, la nacionalidad, y después tienen que cargar el documento, ¿no? La parte anterior y la posterior del documento. Yo les aconsejo que lo transformen en PDF, que pesa un poco menos, entonces escanean sus documentos y los ponen. Los que son grupales, todos los documentos de quienes participan tienen que estar registrados, ¿no? Luego viene la parte tributaria, la situación impositiva, si son monotributistas o si son responsables inscriptos. Dentro de lo grupal va a determinar también si son monotributistas o si son responsables inscriptos quienes están. Y aquí aparece el tipo de cuenta que tienen, ¿sí? El CBU. Tienen que poner el CBU, les va a pedir qué banco, qué sucursal, y aquí viene el número del CBU, y después van a tener que repetir y luego cargar desde el home banking, van a tener que cargar el comprobante del CBU. Miriam, Bien. permiso, Sí, te sí, sí, detengo sí. un segundo. En el caso de los proyectos grupales, el grupo va a tener que determinar a un representante de ese grupo. Y Sí. ese representante va a ser el que va a tener que cargar estos datos de CBU. Estos datos, exacto. Es muy importante que esa persona no tenga deudas en lo que es AFIP, Sí. y dependiendo de la provincia, hay algunas provincias que también les requieren que no tengan deuda en lo que sería impuestos tributarios de la provincia. Sí. Por ejemplo, acá en Mendoza se le llama ATM. Uh-huh. Uh-huh. Sí, que Permiso. estén al día.
estén al día, sobre si son monotributistas tienen que estar al día, no tener deudas en el monotributo, ninguno de los integrantes de lo que es grupal. ¿Permiso? Sí. Aún así, no es un requisito obligatorio estar inscrito. Porque también puede ser alguien que no esté inscrito, que esté bancarizado, pero sin tener un monotributo al día, sin tener un monotributo, también puede. Sí, ¿no? claro, eso en lo grupal, pero si es individual, sí o sí tiene que tener algún tipo de carga, ¿no? Bien, aquí vamos entonces después con los antecedentes artísticos. Ahí le va a pedir la disciplina principal en la cual ustedes se desarrollan y aparece una ampliación en donde pueden, cosa que antes no aparecía mucho esto, ¿no? Pueden cliquear en alguno de, si se dedican solamente a la parte artística, si también tienen una incidencia docente, si son técnicos, parte de la gestión o de la investigación. Bien, ahí vamos a el resumen, ¿no? O sea, los antecedentes, currículum vendría a ser los antecedentes de la carrera. Fíjense que no más de 300 caracteres. Aquí les aconsejo que ustedes pongan lo que ustedes consideren más apropiado, porque todos tenemos muchos años en el trabajo, tenemos muchas participaciones, tenemos formación, y entonces lo que ustedes consideren más apropiado para el tipo de proyecto en el cual se están inscribiendo, ¿no? Porque hay veces que si el proyecto tiene que ver con una formación, que tiene que ver con un proyecto de creación artística y que eso implica docencia, bueno, todos los antecedentes que tienen que ver con eso. Si es solamente una producción artística de una obra que van a poner, luego va a ser puesta en escena, entonces todos los antecedentes que tengan que ver con esa producción o con lo que implica la creación artística, ¿no? Son 300 caracteres, así que eso es muy poquito para un currículum, así que tienen que elegir los datos que le sumen puntos a su proyecto. En los archivos complementarios son fotografías, filmaciones, de lo que tengan con respecto a certificados también, documentos que acrediten su formación. Aquí tengan en cuenta que son solamente 5 archivos los que permite. Entonces, utilicen ustedes las redes sociales, porque más abajo hay un ítem que es link complementarios. Entonces ustedes pueden subir su cuenta de Instagram, de Twitter o la cuenta si tienen de Facebook, donde allí pueden cargar más datos que complementen su actividad. En esta carga de los archivos complementarios al proyecto, a la formación que ustedes tienen, porque todavía estamos en la parte de información de quiénes son, carguen lo que ustedes consideran necesario para su proyecto, ¿sí? Aquello que le beneficie y le sume puntos. Permiso, Lo que sea complementario, ustedes ya pueden cargarlo en las redes sociales. O sea, hay muchos videos, o eso ya lo pueden cargar en las redes sociales y después directamente poner su dirección. Sí, Diego. Una opción también es subir a un drive personal de un mail También. propio y tener organizado ahí en el drive una carpeta que diga portfolio, video, no sé, según cómo se organiza la información, y subir el enlace del drive, por ejemplo, para descomprimir la página. Exacto. Bien, aquí vamos al proyecto, al meollo. Bueno, el título del proyecto, ¿cómo ustedes llamarían a ese proyecto? No necesariamente, si es un proyecto de producción de una obra, no necesariamente tiene que tener el nombre de la obra, así que va a ser el producto final. Puede tener un nombre que sea de ese proceso nada más que ustedes están atravesando, de esa etapa del proceso, que le pueden poner un nombre artístico si quieren, a esa parte, pero es el nombre que va a tener el proyecto que ustedes están presentando para que sea juzgado, no la obra, el nombre de la obra final, digamos, concluida.
aquí aparece entonces la disciplina a la cual está orientada, ¿no? Y bueno, obviamente nosotros iríamos a la parte de danza, el campo específico, este es solamente para quienes están en la parte de letras, ¿no? Entonces habla de otros campos específicos, nosotros en la parte de danza no nos aparece especificidad. Los lugares donde ustedes piensan que se puede realizar, ¿no? Dentro del proyecto, a lo mejor ustedes van a hacer, si alguien está haciendo un video danza, a lo mejor necesita trasladarse de un lugar a otro y tener diferentes ambientes, entonces, bueno, en esos lugares donde se van a realizar, ¿sí? Piensen no en la puesta en escena donde yo voy a presentar esa obra concluida, sino en ese proceso creativo, qué espacios voy a utilizar, qué lugares voy a utilizar, ¿sí? Y aquí viene la síntesis del proyecto, ¿no? Piensen en la pregunta, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es? No, esa es la síntesis. Son 300 caracteres nada más, es breve, entonces consejo que le doy, sean sintéticos, tengan capacidad de síntesis para que en pocas palabras ustedes puedan resolver la pregunta, ¿qué es lo que querés hacer? Y que esa pregunta sea clara, concisa y que dé fundamento al proceso que yo voy a hacer. Que tenga que ver, esta síntesis sí tiene que ver con mis antecedentes, con lo que yo presenté como documentación de antecedentes en la formación. Esta síntesis tiene, pues yo presenté antecedentes en la docencia, pero yo voy a hacer una obra que estoy en un proceso creativo que tiene que ver solamente con la parte artística. Y entonces le estoy presentando un proyecto para docencia y presento un proyecto, o sea, antecedentes, perdón, de docente, de mis trabajos como docente, y el proyecto tiene que ver con la creación de una obra coreográfica, es un proyecto de obra coreográfica, y entonces no tiene que ver el sustento que yo di de antecedentes con lo que yo estoy por realizar. Tengan en cuenta eso, que es muy importante, ¿no? Y hay una descripción ampliada del proyecto, o sea, aquí simplemente qué es lo que quieren hacer. Yo quiero hacer una obra que tenga que ver con ta, pa, pam, pam. Eso es simple y sintético, ¿no? Que responda a la pregunta, ¿qué quiero hacer? Y en la descripción ampliada, allí el por qué. O sea, tengo que dar un fundamento de por qué yo quiero hacer esto, ¿no? Le doy el fundamento, el por qué. Entonces, ¿por qué necesito este dinero? ¿Para qué me va a ayudar para realizar este proyecto? Piensen siempre en las etapas, ¿sí?, de creación, ¿no? Entonces, de acuerdo a la etapa donde yo estoy de mi proceso creativo, va a ser la síntesis de mi proyecto y la descripción ampliada de eso, ¿no? En la descripción ampliada tienen 3000 caracteres, o sea que es un poquito más que la síntesis, ¿no? Precisamente ya lo dice síntesis, ¿no? Y en la descripción ampliada, allí ustedes pueden explayarse un poquito más. La duración de ese proceso, de ese proyecto, puede tener entre 3 y 5 meses o entre 6 y 9 meses. Las etapas de ese proceso, piensen ustedes en el tiempo que les va a decir, y aquí también en cuenta lo que había dicho Joel con el tema de que estamos en la Argentina, donde hay una devaluación diaria, y el dinero, el monto, una vez otorgado, es inmediato, o sea, te asignan la beca y te entregan el dinero. Entonces, lo antes posible, ustedes lo tienen que invertir, porque si no ese dinero se va a devaluar, y lo hacen en una sola entrega, no como en otros años anteriores que se daba por etapas, ¿no? Entonces, en eso tienen que tener en cuenta que no se le desvalúe tanto el dinero y no la puedan cumplir. Y aquí hablamos de las etapas. Fíjense que el formulario presenta etapas de producción,
que ya algunas de las etapas pueden estar realizadas. Va una de las preguntas. A lo mejor la etapa 1 de investigación yo ya la tengo resuelta, ya la hice, pero aclaro en qué etapa del proceso creativo estoy. Tantas semanas y se puede agregar que ya está realizado. La escritura, ¿no? Bueno, y aquí, bueno, la corrección, o sea, lo que yo voy a invertir y voy a poner aquí es la etapa y el proceso la etapa del proceso en el cual yo estoy transitando, donde voy a utilizar el dinero, ¿sí? Eso es importante aclarar. Ese proceso en el cual yo estoy va a demorar tantas semanas, vuelven a dividir, hacen una subdivisión de las etapas anteriores del proceso creativo, y bueno, volvamos al hecho de que estamos en una elaboración de una obra coreográfica. Entonces, yo ya hice la investigación previa, ya trabajé en cuanto a la composición, ahora estoy en la etapa de ensayos, ¿sí? En la etapa de focalizar cómo va a ser la puesta en escena. Entonces, bueno, cuando comienzan los encuentros con los bailarines, el alquiler de la sala, la búsqueda de la sala, bueno, eso lo voy dividiendo en semanas, tantas semanas el pasaje de coreografías a los bailarines, los primeros encuentros, las correcciones, todo eso en semanas, porque es lo que piden, ¿no? El tiempo en que va a durar ese proyecto en el cual estoy haciendo, utilizar como unidad temporal la semana, preferentemente. Se podrían utilizar días, pero pide preferentemente que sean semanas. Y aquí aparece lo que preguntaban hoy del costo total del proyecto. Fíjense que es costo total del proyecto, ¿sí? No precisamente tiene que ser el monto que entrega la beca. Puede ser, tampoco puede ser menos, puede ser más, pero nunca menos. Y eso lo había dicho ya Diego, ¿no? Yo a lo mejor este proyecto me puede llevar más de los 80.000 pesos, es un proyecto individual. ¿Sí? Yo pongo el presupuesto que me va a llevar, ¿no? El resto me haré cargo yo o otra institución, ¿no? Bien, y aquí vienen los rubros donde se va a aplicar este presupuesto. Entonces, en insumos y materiales, lo que se va a destinar en honorarios, o sea, en equipamiento, aquí le dan alquiler de espacio, donde va a aplicar la beca, ¿no? Eso es, no el costo total del proyecto, sino eso que ustedes van a recibir, dónde lo van a aplicar, ¿sí? Aquí aparece si el proyecto cuenta con aportes propios o de otras fuentes de financiamiento complementarias. Hubo una pregunta respecto a eso. Entonces aquí pueden aclarar si recibió aportes o no. Entonces, ¿cuáles? Y aquí aparece, por ejemplo, Beca Sostener Cultura, que fue la del año pasado. Puede ser que con fondos de esta beca se haya financiado alguna de las etapas del proyecto anteriormente, ¿no? Y bueno, ahí hay que aclarar de dónde provinieron esos aportes. Y aquí vienen los archivos complementarios del proyecto, ¿no? Documentación que complemente y amplíe la información sobre el proyecto. Aquí hay un máximo de 5 archivos que se pueden subir y que van a ser complementarias a la idea que ustedes pusieron anteriormente, ¿no? Es importante saber seleccionar cuáles son estos complementos que ayuden, ¿sí?, a sostener la idea que ustedes sintetizaron primero, después la ampliaron, y aquí les pide que a través de imágenes o de videos o de documentación
puedan sostener este proyecto. Y creo que esto es lo... ¿sí? Así que